saludo muy especial a todos los congresistas de la Comisión Séptima. Sin duda alguna, una de las comisiones más importantes este semestre, porque tendrá para su decisión 3 de las reformas más importantes del gobierno, que el gobierno ha denominado las reformas sociales del cambio, en el cual se encuentra la de la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, todas 3 del resorte de esta comisión. Entonces, en ese sentido, presidente, usted me dirá cuál es la metodología que tenemos planteados. Evidentemente nosotros hicimos la radicación para la revisión y estudio. Hemos estado con algunos de ustedes, con las bancadas, compartiendo la información y una presentación que hemos hecho en diversos espacios. También quiero aprovechar este escenario para aclarar algunas inquietudes legítimas que se han generado a partir de la radicación, que yo creo que podría ayudar a tranquilizar a la ciudadanía y también a la comisión sobre algunos aspectos del documento que fue radicado. Vamos a presentar el contexto de la reforma. Evidentemente, como esta comisión es experta, ha estado, digamos, en diversas discusiones de salud, me quiero referir y puntualizar un poco más en inquietudes que han surgido después de que hicimos la radicación del proyecto de ley, como para que la comisión tenga más elementos para las decisiones que deben tomar. Como les dije, pues esto es un proyecto de ley que bien sabemos busca la transformación del sistema de salud. Aquí en la comisión hemos expresado en diversas ocasiones cuál es la razón por la cual el gobierno se aboca a una reforma estructural del sistema de salud. Y quiero mencionar varias. Lo primero que tenemos que decir es que una reforma al sistema de salud no supone de ninguna manera que no se construya sobre lo construido. Se va a construir sobre lo construido, se reconocen acumulados del sistema de salud. Yo diría que este sistema de salud tiene 2 temas positivos en estas 3 décadas. Un tema positivo que tiene el sistema de salud es la protección financiera que logró la Ley 100 para la cobertura de tratamientos y prestaciones de servicios de salud. ¿A qué nos referimos con la protección financiera? La protección financiera significa el principio de solidaridad de financiación del sistema dado por recursos del presupuesto general de la Nación, de la fiscalidad y dado por recursos de la parafiscalidad de aportes de cotizaciones de trabajadores y empresarios. Ese principio de solidaridad supone que quien no se enferma financia a quien se enferma, todos ponemos y solidariamente todos somos financiados. Yo creo que eso es un avance muy importante y este proyecto de ley mantiene las fuentes de financiación, mantiene el principio de protección financiera instaurado por la Ley 100 y que se le ha dado continuidad en la 1438 y en la 1122. Otro elemento positivo de este sistema de salud es que desde luego es importante el crecimiento de la prestación de servicios privado. Se dio en las grandes ciudades, pero es positivo en todo caso que existan clínicas privadas como la Fundación Santa Fe de Bogotá, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, como la Clínica Cardiovascular de Bucaramanga, que tenemos pendiente una visita, la Foscal, que nos han invitado allá. Ha sido muy importante ese avance en términos de prestación de servicios, ciencia, tecnología, innovación, el trabajo que han hecho estas clínicas privadas y también hospitales públicos como el Hospital General, el Hospital Universitario del Valle. Es decir, sin duda alguna, para un sistema de salud es muy importante el crecimiento en la prestación de servicios. Pero ¿qué problemas tiene el sistema? El sistema tiene unos indicadores, trazadores de salud pública que no se comparecen con la realidad de la financiación del sistema. Cuando me refiero a indicadores de trazadores de salud pública es que las sociedades en su desarrollo se miden por las mortalidades de sus madres, de sus mujeres, de los niños y las niñas, que son las poblaciones, y de sus adultos mayores con mayor exposición a enfermedad, y en ese sentido este sistema sí no ha tenido esos buenos resultados de salud pública en indicadores trazadores
que permiten las comparaciones entre varios sistemas de salud en el mundo. Este es el caso de la razón de mortalidad materna, que es importantísimo porque aquí es donde se mide el desempeño integral de un sistema de salud. Y ahí también podríamos revisar otros indicadores como la muerte de niños y niñas por situaciones de desnutrición, pero si comparamos el país, estas mortalidades en lo urbano y en lo rural, estas mortalidades son superiores en las zonas rurales y dispersas. Es decir, esto es una mortalidad materna, es una mortalidad evitable. Cuando hablamos de evitable es que con intervenciones elementales, básicas, mínimas de un sistema de salud, que no tiene que ver ni siquiera en un momento dado con una unidad de cuidados intensivos, sino con hacer unas evaluaciones, ¿sí? Sino que tiene que ver con tomar una presión arterial, con hacer unas medidas de medir la barriga de la mamá, con escuchar el corazón del bebé que está por venir. Con eso se evitan mortalidades y eso es lo que no se ha evitado en Colombia. Ahí es donde tenemos, de acuerdo al Instituto de Salud, entre 1998 y 2010, hubo alrededor de 1.400.000 muertes evitables en Colombia. Cifras del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué incluye esas mortalidades? Incluye la accidentalidad de tránsito. Es que el problema de la accidentalidad de tránsito es un problema de salud pública. Cuando tú concibes la salud solo como un problema de clínicas, hospitales y enfermedades, pierdes el sentido de lo que son los determinantes sociales de la salud. En el mundo entero hay programas de salud pública para prevenir la accidentalidad de tránsito. Las propias medidas prohibicionistas, estemos de acuerdo o no en Colombia, han tenido un impacto de salud pública. El hecho de la prohibición del consumo de alcohol al conducir un carro son medidas de salud pública. Pero evidentemente tú has tenido un sistema que ha estado centrado en atender enfermedades y la salud pública abandonó los distintos ámbitos de la intervención para salvar vidas en el país. Y este es un cuadro que yo les he mostrado a muchos de ustedes y creo que es muy importante que el país lo conozca. Qué bueno que la prensa le mostrara este cuadro y este mapa al país. Esto fue lo que pasó con la salud en Colombia. Este es el mapa de servicios trazadores básicos. ¿Qué es lo básico que tiene que tener un ser humano, un niño, una niña, un bebé para nacer en Colombia, una madre, cualquier ciudadano? Lo básico que usted tiene que tener en menos de 1 hora de distancia es un servicio de urgencias. Un servicio de urgencias con la dotación básica. Lo segundo que un Estado tiene que proveer a cualquier ciudadano es un servicio de consulta de medicina general. Y lo tercero es un servicio de parto. Yo no le estoy hablando a usted aquí de sala de trasplantes, que también lo tenemos que tener en el país. No les estoy hablando de salas de diálisis renal, que hay que tenerlas en el país. Les estoy hablando de servicios elementales que todo ciudadano en un Estado social y democrático de derecho debería tener a una distancia de por lo menos 1 hora. ¿Será que eso pasa en todo nuestro país? Recientemente escuchaba alguna disertación donde alguien decía que Colombia es uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. ¿Será que decir eso es empático? Con millones de ciudadanos que ni siquiera a 2 horas de distancia pueden tener algo tan elemental como un servicio de partos. A los 633 municipios donde no hay ni siquiera el puesto de salud. ¿Será que esa afirmación es empática con los 350.000 ciudadanos que el año pasado, mayoritariamente en las ciudades, que es donde la gente se queja porque en el campo, a veces en la soledad y a veces en la compañía del médico tradicional, que es lo único que tiene mucha de nuestra población, de la partera que ayuda a tener el niño, la gente se muere? 350.000 colombianos interpusieron quejas ante la Superintendencia de Salud suplicando por su vida. Más de 1 millón fueron las quejas en total. ¿Será empático con estos colombianos de ese mapa anterior, que es más de media Colombia,
de Caucasia, de Apartadó, de Ismina y del resto del país decir que estamos en uno de los mejores sistemas de salud en el mundo y no se necesita cambio? Yo sí quiero hacer un llamado a la empatía. Yo sí quiero hacer un llamado a la solidaridad porque este es un solo país. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, mi privilegio no puede ser la lupa a través del cual, sobre todo cuando estamos diseñando políticas públicas, yo hago una lectura y hago un análisis y tome decisiones sobre el conjunto de un país. Entonces, en ese sentido, sí me llama mucho la atención esa narrativa que ni siquiera comparte el máximo Tribunal de Derechos Humanos en Colombia. ¿Será que será un tribunal ideologizado, ideológico, desconocedor de la realidad del país? La Corte Constitucional, el máximo Tribunal de Derechos Humanos, pareciese ser que no comparte aquella afirmación de que entonces no necesitamos un cambio porque estamos en uno de los mejores sistemas de salud del mundo, porque la Corte Constitucional está diciendo que en Colombia no hay cobertura universal, está diciendo que no hay acceso a servicios de salud. O sea, la Corte está diciendo lo contrario a lo que se ha afirmado desde un lugar supuesto al saber, porque quiero decir que también hay una suerte de arrogancia de quienes creen que el único saber es un saber técnico que puede desconocer los saberes de la ciudadanía u otro tipo de saberes u otro tipo de formas de entender lo técnico. Hay una arrogancia allí que quiere ser una sola voz de este país, que interpreta todas las necesidades de este país. Y yo, que provengo del mundo académico y del mundo de la ciencia médica, quiero hacer un llamado sobre esto. Este sistema de salud es mucho más complejo de lo que queremos significar con una tabla. Esa gráfica que yo les mostré, que es un modelado de la Dirección de Epidemiología y Demografía, ni siquiera alcanza a reflejar el sufrimiento humano de lo que ha pasado en este país. Ni siquiera esa cifra de esos 350,000 personas que suplican, ni siquiera alcanzan a recibir. Eso no lo resiste una tabla, un cuadro, una gráfica. Y también tenemos los gráficos, porque en el documento de erradicación ustedes van a encontrar el anexo 3, donde hicimos toda una revisión pormenorizada de las cifras, donde ustedes pueden ver un trabajo riguroso, porque por supuesto que nosotros también aplicamos la ciencia. Nosotros también tenemos teorías económicas que profundamente han analizado las inequidades inaceptables de este país. Pero también hemos tenido una experiencia. Yo les quiero contar, y excúsenme en que me vaya a lo anecdótico, cuando yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia, estaba en el San Vicente de Paúl y me tocó en una camilla ver un bebé de 5 meses. Yo pregunté por el acompañante de ese bebé de 5 meses que tenía una infección por VIH y lo que me dijeron fue: no hay acompañante porque el niño tuvo que ser mandado desde Urabá en un bucecito solo. Entre la comunidad se organizó para ser hospitalizado. Eso es la realidad de muchos niños en Colombia, de muchos bebés, que a los 30 días de nacido un Estado no pueda ni siquiera garantizarte la posibilidad de nacer. Y la posibilidad de nacer con dignidad, eso es lo que ha pasado en este país. Y eso es lo que tiene que cambiar esta comisión. Y yo creo en ustedes, porque muchos de ustedes provienen de esas regiones y saben que no es una ideología lo que viven esas comunidades. Empaticemos. ¿Cómo vamos a decir que es ideología lo que viven quienes ponen tutela en este país, o lo que viven los trabajadores en este momento en el hospital de Turbo que le pagan cada 6 meses, o lo que viven las enfermeras que no les pagan, o que es una ideología el hecho de que en este país los colombianos hayamos puesto billonarios recursos públicos de la salud y que ni siquiera se pueda garantizar que esos recursos lleguen de manera puntual a aquella institución salvadora de vidas llamada la clínica y el hospital. La IPS, ese uso de siglas en el sector salud para evitar una pedagogía ciudadana para la exigibilidad del derecho, la SIPS, EPS, y le hicieron creer a la gente que la EPS
era la que atendía al ciudadano. A usted no lo atiende una EPS, lo atiende una IPS, una clínica y un hospital. Entonces nos generaron toda una discusión tecnocrática sobre aquello que denominan la gestión del riesgo. ¿Y quién va a hacer la gestión del riesgo en salud? Yo quiero preguntar quién estaba haciendo la gestión del riesgo en salud de los 350.000 suplicantes por su vida, de los más de 100.000 personas que ponen tutelas. ¿Quiénes hicieron la gestión del riesgo ahí? ¿O quiénes pusieron en riesgo la vida de esos colombianos? No importa, dirán algunos. Habían muchos siendo atendidos mientras 350.000 pudieron haber muerto. No importa, estamos en el mejor sistema de salud del mundo. Esto que plantea el señor presidente y la señora ministra es invento, no existe, no pasó. Entonces, en ese sentido, esto es lo que menos preocuparía, pero que también preocupa. Y esto es real. Estos son cuentas por pagar de estados financieros de autorreporte, de a quienes los colombianos entregamos billones de pesos para el cuidado de la vida en Colombia. Pero quisiera, ¿y entregamos para qué? Para que hicieran algo que denominan la gestión del riesgo. Cuando yo les pregunto qué es eso de la gestión del riesgo en salud, me dicen, la gestión del riesgo en salud es que nosotros hicimos 100.000 cirugías al año, que nosotros hicimos, dicen las EPS, 600.000 intervenciones en diabéticos. Eso no lo hicieron, eso lo hicieron las clínicas y los hospitales, eso lo hicieron los médicos. Entonces tenemos un actor en este sistema que debe más de 23 billones de recursos de los colombianos, pero que además define que se le paga ese recurso para hacer algo que no hace él, sino que hace la clínica y el hospital. ¿Estamos pagando 2 veces por hacer lo mismo? Entonces, si 2 actores del sistema estamos haciendo lo mismo, quita tú el Hospital Universitario del Valle, quita el Hospital Pablo Tobón Uribe a ver si pueden hacer esas cirugías. Eso es lo que se denomina y han inundado al país de que ¿quién va a hacer la gestión del riesgo? Es que la gestión del riesgo la hacen las clínicas y los hospitales, la hacemos los médicos, la hacemos las enfermeras. Y esas son justamente a los que no les pagan. Mire pues lo irracional de este sistema de salud, que el que está haciendo el cuidado de la vida es el que no recibe la plata. Al que le pagan cada 6 meses, al que lo precarizan, a que lo pauperizan, y hay otro que contabiliza y muestra el trabajo ante el país. Mire que no, yo estoy haciendo esto aquí y el que trabaja es el que está en este momento en la precarización. Entonces vamos aclarando estos conceptos. Y finalmente son las deudas de las cuentas por pagar. Otra cosa son las cuentas por cobrar, sin que esta cifra se esté traducida en algo que los economistas llaman pesos constantes. ¿Qué son pesos constantes? No es lo mismo que yo haya quedado debiendo $500 millones de pesos en el año 2000, a fecha de hoy eso es mucha más plata con intereses. Es decir, esto iría por los 30 billones si tú haces la conversión a pesos constantes, porque el dinero tiene un valor y cambia. Y esto no es nuevo, esto no nos lo inventamos nosotros, esto es una realidad. Siguiente. Entonces, tenemos esa realidad financiera que se traduce en vidas. Se traduce en la dignidad de trabajadores y trabajadoras que cuidan la vida en Colombia. Y presentamos la reforma porque claro que nosotros sí creemos que esto tiene que cambiarse. Por supuesto que sí creemos que esto tiene que cambiarse y por supuesto que tiene que cambiarse a fondo. Porque es que un país no puede aceptar, un Estado no puede aceptar que ni siquiera un niño sea viable en la mitad del territorio nacional. Eso no se puede aceptar. Que nos van a insultar, que nos van a calumniar, pues bueno, lo vamos a resistir, no importa. Pero lo que no nos van a poder decir es que no estamos intentando cambiar una injusticia profunda que nos está costando la vida. Lo vamos a seguir haciendo. Entonces, son 152 artículos. Acá hay un trabajo profundo, que ustedes lo han podido ver, que claro,
Es un trabajo que puede ser discutible, que hayan argumentos a favor o en contra, pero aquí hay una propuesta seria. Acá hay una propuesta de 152 artículos, 18 capítulos, donde se revisó con detalle cuál puede ser esa otra Colombia profunda que incluya a los 50 millones de colombianos. Y aquí nosotros estamos sometiendo al debate democrático del Congreso de la República la inclusión de esa otra Colombia, que tiene que ser una sola Colombia. Y en esa propuesta, entonces, yo quiero mostrar los 3 ejes fundamentales para irme a aclarar algunas inquietudes legítimas que han surgido. Siguiente. Vamos a mirar que hay un tema y es, la Corte Constitucional ha dicho que hay 3 elementos constitutivos del derecho fundamental a la salud: la prestación de servicios, los determinantes sociales de la salud y la dignificación de los trabajadores. La salud no solo es, lo dice la Corte, el bloque de constitucionalidad, y lo dijo este Congreso de la República en la ley estatutaria. El derecho fundamental a la salud es los determinantes sociales de la salud. Y allí tenemos que tener un instrumento de política pública para que de manera intersectorial los diversos ministerios, secretarías departamentales, municipales puedan atender esto. ¿Por qué? Porque tú no vas a resolver el problema del daño renal en Caucasia solo con unidades renales, las cuales hay que tenerlas. Tienes que revisar el problema del mercurio y la minería extensiva, y eso es una política intersectorial de salud, porque no vas a resolver la vergonzosa e inaceptable mortalidad de los niños y las niñas en La Guajira sin el agua. Y este Estado tenía que haber resuelto y tiene que resolver, y eso es lo que le pedimos a este Congreso, que se disponga todo lo que haya que disponer con metas específicas y recursos para resolver ese problema del agua potable, del saneamiento básico del Chocó, el problema, por ejemplo, un determinante social de la salud, las vías terciarias, porque hasta las vías terciarias es un problema hasta para el acceso. Nuestra geografía es compleja. Y en esa geografía compleja el Estado y el sistema tienen que llegar hasta allá. Y ahorita vamos a hacer las propuestas entonces. Empezamos con el capítulo de determinantes sociales de la salud para llamar la atención que esto es un problema de la soberanía alimentaria, esto es un problema del medio ambiente, esto es un problema del transporte, inclusive de las políticas de accidentalidad de tránsito, que son las que cuantifican. El Instituto Nacional de Salud, alguna tecnocracia nos criticó, la señora Corcho es una ignorante antitécnica. ¿Cómo va a decir que 1.400.000 muertes evitables y va a incluir ahí los accidentes de tránsito? Pues bienvenidos a los determinantes sociales de la salud y al derecho fundamental a la salud y a la salud pública global. Hay políticas que el Estado puede asumir desde diversos sectores para evitar las muertes y para evitar las enfermedades. Ese es un elemento central, pero además viene otro punto, que este es el que más genera escozor: la reorganización del sistema. Y nosotros aquí estamos planteando, y voy a aclarar un poco cómo funciona hoy el sistema. Hoy hay un fondo ADRES que hace el recaudo de todos los recursos de la fiscalidad, la parafiscalidad. En algún debate nos decían, es que la doctora Corcho y el doctor Petro van a crear un fondo estatal. No, no lo vamos a crear porque ya existe. No podemos crear lo que ya existe. Esto lo creó, de hecho, Juan Manuel Santos. Estamos construyendo sobre lo construido. Aquí no estamos proponiendo nada distinto a reorganizar lo que ya hay y reconocer los avances del sistema. El Fondo ADRES es un gran avance del sistema de salud. Ese Fondo ADRES permitió transparentar el sistema de salud, porque ¿cuál es el tema para quienes plantean que entonces lo que nosotros estamos proponiendo es la corrupción? Es decir, que el sistema de salud en Colombia es transparente, no hay captura política y que lo que nosotros estamos proponiendo es la captura política y la corrupción. No, señores. En el sistema hoy hay un fondo llamado ADRES. Ese Fondo ADRES gira los recursos en principio a 150 EPS para que esas EPS hagan los contratos con clínicas y hospitales.
Ahí ha pasado de todo. Ocurrió la integración vertical. Fíjense ustedes que en Colombia no hay una regulación tarifaria. Entonces yo recibo esa plata, tengo mi clínica, me pago a mí mismo el precio que yo quiera. ¿Será que eso fiscalmente es sostenible? Y preguntaban ayer en algún debate, muéstreme las investigaciones que ha hecho la Supersalud sobre la integración vertical. Pues, ¿cuáles investigaciones? Si es legal, si fue el Congreso de la República el cual en 2 leyes de la República votó para que se legalizara una práctica que a todo luce lo que ha generado es una fuga de recursos de cuenta de un actor que no tiene ningún control, que se paga a sí mismo, ha quebrado más de 400 clínicas, tienen la quiebra los hospitales y aparte de eso se paga lo que quiera. ¿Será que eso es transparente? Y eso, entonces nos dicen que lo que nosotros estamos... Entonces nosotros lo que estamos haciendo, empezaron 150 EPS, vamos en 28. De las 28 solamente ahí hay unos cuadros del tema financiero que los hemos mostrado en el país todo el tiempo, pero a nadie le importa. O sea, a nadie le importa que en este momento 7 millones de colombianos, escuchen honorables representantes, 7 millones de colombianos se encuentran en manos de EPS que no cumplen, que el organismo de inspección, vigilancia y control le demostró que no debería estar manejando esa plata y que tiene en riesgo la vida. Y esos colombianos son los más vulnerables. Y el otro año ya serán 11.5 millones. ¿Y saben qué ha pasado? Me he reunido con los presidentes de las EPS, nos dicen que no dialogamos. Llevamos 2 meses en reuniones permanentes con ellos. Y les digo, por favor recíbanme esos pacientes, esos 7 millones. Me dicen, no, Carolina, si se liquidan esas EPS, viene el efecto dominó y nos tenemos que declarar en insolvencia. El caso de Antioquia con Saviasalud, 1.700.000 de campesinos, de personas humildes, de las zonas de los municipios más alejados de Antioquia. Y no se puede liquidar Saviasalud porque entonces Sura se quiebra. Porque una EPS funciona solo, se afilia en el norte de Bogotá, en las grandes ciudades, si tiene integración vertical, si puede además contratar prepagada ahí, y es que en la mitad de este país no se puede vender prepagada. O dígame un 70% de este país, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, ¿cuál es la prepagada que van a comprar? Entonces, si no hay prepagada porque ahí no lo logro, entonces que el gobierno vea a ver qué hace con esos 11.5 millones, porque no nos sirven. ¿Será que un Estado, señores de la prensa, puede aceptar eso? ¿Un Estado de Derecho puede aceptar una discriminación sobre un número importante de ciudadanos solamente que porque son humildes y vulnerables? Entonces no tienen derecho en condiciones de igualdad y equidad a gozar de un derecho fundamental por el que todos pagamos. ¿Será que este Congreso va a aceptar eso? Este gobierno no lo va a aceptar. Yo llamo a este Congreso a que no aceptemos eso. No vamos a aceptar que nos discriminen a un niño o una niña por el lugar donde nació, por su nivel de ingresos. No podemos aceptar que nos discriminen un adulto mayor. Todos en Colombia, y ese es el pacto social que yo les propongo, tenemos que ser iguales frente al sistema de salud. Eso es lo mínimo. Tenemos que ser iguales frente al sistema de salud y frente a las posibilidades de la vida. Y ahí viene, para poder aclarar, ¿y por qué el presidente Petro y la ministra que están afiliados a Sanitas llaman a la nueva EPS? Pues por una razón sencilla, porque el gobierno es socio de la nueva EPS y allí es donde puede poner sus exigencias como socio. El gobierno no es socio de Sanitas, no es socio de Sura, es socio de la nueva EPS y como gobierno y socios con el 49% de las acciones, lo que le estamos diciendo a las nueva EPS, necesitamos nos reciba a esos ciudadanos. Pero por un lado salen a decir, no, el sistema es magnífico, es el mejor sistema de salud del mundo, pero luego dicen, sin 11 millones de pobres. Eso no lo podemos aceptar. Y eso es la razón por la cual llamamos a la nueva EPS
para hacer un acuerdo donde si nos corresponde capitalizar, lo hacemos porque es la vida de los colombianos lo que está en juego aquí. Y yo quiero hacer un llamado. Esto no tendría por qué polarizar este país. Yo no entiendo la pugnacidad. Aquí lo que está en juego es la vida de los colombianos. Eso no tendría por qué generar odio, polarización. Estos son derechos fundamentales, sobre todo este, que tendría que estar por encima de la pugnacidad, de la polarización. Debería haber un gran consenso social alrededor de esto. Entonces, esa es la razón por la cual nos hemos sentado con la nueva EPS y esa es la razón por la cual estamos proponiendo cuánto tenemos nosotros que capitalizar allí para que sean recibidos estos ciudadanos. Porque nosotros no podemos prevaricar entregando recursos a privados. Nuestro socio público es la nueva EPS para resolver este problema. Y esa es la razón. Ahora bien, en esa propuesta inicialmente, quedémonos atrás, así funciona el sistema. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en un sistema que empezó con 150, vamos en 28, ya van a quedar 8, pero esas 8 quedan, si queda la mitad de los colombianos por fuera, porque si no, no podrían quedar. Pues entiendan el problema. Es un problema real y concreto, no es ideológico. Es un problema que hoy la ministra de Salud tiene que resolver con o sin reforma. Ese es el tamaño del problema que tenemos y que tenemos que resolver. Entonces estamos proponiendo, vamos a mantener el sistema de aseguramiento social. ¿Qué es el sistema de aseguramiento social? El sistema de aseguramiento social no es la EPS. La EPS es un administrador privado de recursos públicos. El aseguramiento social es el esquema de financiación solidaria donde el que paga, el que no se enferma, financia al que se enferma para que todo el sistema lo atienda con su sistema de prestación de servicios. Ese es el aseguramiento social. Yo ayer estuve en la Universidad Nacional de Colombia, frente a toda la academia de este país, explicando esto, que no entiendo de dónde sacan que el aseguramiento social es el EPS. No lo es. La aspiración teórica de la Ley 100 en un principio es que las EPS fueran seguros privados. Eso fue una aspiración legítima, pero eso no pasó. Porque el principio del seguro privado desde el punto de vista financiero es que si tú te quiebras, si tú tienes un seguro de un carro y tú te quiebras, responde el reaseguro. Eso no pasó aquí. Se liquidaron varias. ¿Dónde están los reaseguros de los seguros privados? Eso no pasó aquí. También se decía que iban a haber enormes capitalizaciones. Eso no pasó aquí. Aquí vienen todos los días las EPS a decir que nos tienen que pagar. El Estado es el financiador de todo. Este es en un aseguramiento privado, para que ustedes entiendan este concepto, el seguro privado asegura el carro y tiene que hacer prevención para que no se roben el carro, porque si no le toca pagar y utilizar sus reaseguros. Aquí las EPS no hacen prevención porque enférmese quien se enferme, facturan contra el Estado es el gran pagador. En ese sentido, la prevención no es ningún incentivo. El incentivo es la enfermedad, además por la integración vertical, porque como tengo mis clínicas, allá facturo mal. Luego la aspiración teórica, es así ideológica, porque nunca se pudo materializar de la Ley 100, es que fueran aseguradoras privadas, pero eso no pasó. Eso no fue real. Luego el asegurador hoy en Colombia es el Estado para todos los colombianos bajo 2 formas de financiación que de acuerdo a la Corte Constitucional son recursos públicos de destinación específica. Y aclaro esto porque también hay mucha confusión. Los recursos de cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios son recursos públicos de destinación específica, no son recursos privados. Aquí se creyó que eran recursos privados. Salucop creyó que eran recursos privados, hicieron negocios con eso. Canchas de golf, que hace poco me cuestionaban en la prensa, Daniel Coronel salió a explicar y varios periodistas, hasta equipos de fútbol financiaron con eso porque creyeron que eran privados. En toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional
Desde 1998, ante ese vacío que había dejado la Ley 100, la Corte ha sido taxativa y esa es la razón por la cual hoy están presos varios y hay una apertura de investigación de la Fiscalía General de la Nación por 1.2 billones porque son recursos públicos, incluidas las cotizaciones de los trabajadores de destinación específica, recaudados por el Estado en el Fondo ADRES y administrado por particulares. Luego el asegurador es el Estado hoy, eso no va a cambiar. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros queremos proponer aquí? Que haya un pagador único. El Fondo ADRES, ¿para qué necesidad tenemos de pasar la plata por 30 manos, superar que se liquidó allí, que si se liquidó allá? El aseguramiento social hoy es universal para cualquier colombiano. Necesitamos es un pagador único que lleve esa plata a clínicas y hospitales y a centros de atención primaria en salud para que se dignifiquen a los trabajadores. Las EPS hoy reciben la mayoría de recursos ex ante. El grueso de los recursos les llega a pulpito previo a toda la operación, lo que les llega después son los presupuestos máximos. En este momento nosotros debemos 2.8, se acaban de firmar 750.000 y ellos deben 23, hay un desfase. Entonces, en ese sentido paguemos un pagador directo a las clínicas y hospitales. Eso no es la corrupción, eso es la anticorrupción, porque entre más manos rueden, porque ustedes van a crear una burocracia y a ustedes le parecen que no era 150 administradores para manejar un solo sistema de salud. ¿Eso no les parece a ustedes mucha burocracia? Eso es burocracia. Tú tuviste 150, ahora tienes 28. Entonces, en ese sentido, es un pagador único que simplifique eso y eso va a ser un ejercicio de transparencia porque ese pagador, si ustedes se meten hoy al Fondo ADRES, ustedes pueden ver todos los giros hasta que salen de ahí para adelante. Si ustedes se meten a la página de un EPS, ¿quién puede hoy ver los giros que han hecho las EPS? ¿Alguien conoce los contratos? ¿Cuáles son los mecanismos de decisión? Eso es completamente opaco en este país. ¿Quién puede garantizar hoy en Colombia que no hay una captura política de eso? ¿Quién puede garantizar que allí no fueron platas a financiar otros asuntos que no eran la salud? Nadie. Es opaco. Es un caldo de cultivo para un desvío masivo de recursos públicos. Aquí es directo. Y aclaro, para que no nos sigan tergiversando, gobernadores y alcaldes no van a manejar la plata. Es que nosotros podemos aceptar el desacuerdo, pero no la mentira y la desinformación. Estos recursos se van a desconcentrar el ADRES, no descentralizar, porque la descentralización implica a los gobernadores y los alcaldes. Y yo tuve una discusión con los gobernadores y alcaldes, todo el mundo diciendo que nosotros le vamos a entregar la plata a los gobernadores y los gobernadores molestos, que porque nosotros somos unos centralistas. Entonces yo les dije, ¿por qué no le dicen al país que nosotros somos unos centralistas? Entonces, no la manejan los gobernadores y los alcaldes. Es un fondo desconcentrado, no descentralizado. ¿Y por qué desconcentrado? Porque el Fondo ADRES en sí mismo es un sistema de información que tiene que censar transacciones administrativas y financieras en el territorio para optimizar el trabajo como sistema de información y pagador. Y en el articulado dice hay unos fondos regionales, entonces ahí es donde viene la confusión. Que hay fondos regionales, gobernador. No, tú necesitas un fondo regional para contabilizar lo que estás pagando, porque el pago nunca pasa. Hay una figura que quienes han estado en el poder local entienden que se llama sin situación de fondo, que esa es la molestia de los gobernadores. Sin situación de fondo en La Plata está en Bogotá. Hay un pagador con unos fondos regionales que contabilizan los recursos en la región, contabilizan, pero por allá no pasa un peso. La plata sale directamente desde acá hasta la clínica, el hospital. Entonces, lo que somos es centralistas. Claro, hay un debate con la descentralización, la constituyente del 91, etcétera, pero entendemos los temores que pueda tener la sociedad colombiana al enfrentarla. Yo soy una persona abanderada de la descentralización, yo estoy de acuerdo con que la región debe tener un poder, pero creo que tiene que surtirse una reforma política en Colombia que permita facilitar eso, y entiendo que en una reforma a la salud dar ese salto da mucho miedo.
a los colombianos. Yo puedo entender esos temores, entonces si por lo menos podemos avanzar en que todos sepamos esa plata hacia dónde va clínica o hospital, estamos avanzando en algo, que es importante, digamos, en un proceso reformista, entender las dinámicas en las que está el país. Ese es un elemento central que quiero explicar. Ahora, ¿quién es la junta directiva? Los que dicen que los gobernadores van a manejar eso, ¿por qué no dicen entonces que los empresarios? Porque en Davos, donde está todo el poder económico global, se dijo claramente, para salir de la crisis global post-COVID y pre-COVID, requerimos la colaboración entre empresarios, gobierno y trabajadores, que es la tríada del estado de bienestar en el mundo. Nosotros no nos estamos inventando nuevo, esto ha funcionado en el mundo, en el siglo XX. Entonces, esa junta directiva será una tríada de empresarios, gobierno y trabajadores, que son los aportantes al sistema de salud. Entonces, quienes dicen que se va, entre comillas, politizar y que el gobierno, entonces, ¿por qué no dicen que los empresarios? Los empresarios van a estar ahí y vamos a hacer un asunto de contrapeso de 9 de la junta directiva. Claro, podemos mejorar mucho eso, que busquemos mecanismos para blindar mucho más eso, para que haya gente que no se relija ahí, que solo estén en un periodo, que sea por meritocracia. Ese es el trabajo del Congreso, ayudar a mejorar eso para ponerle unos blindajes, porque esa es la plata de la vida en Colombia. Estamos cuidando más de 80 billones de pesos que tienen que ir a cuidar la vida del bebé, el niño, la niña, y ahí tiene que estar el mejor diseño institucional, que este Congreso de la República, y pongámonos creativos y constructivos, y bueno, y miremos si por aquí, por acá, miremos cómo rodeamos bien eso y lo blindamos muy bien para que no se pierda un peso ahí, y el que se roba un peso, que vaya preso de una vez. Pongámosle esos mecanismos y seamos drásticos en Colombia, pero no me digan que lo que hay hoy es transparente y diáfano y no posibilita la corrupción, y que los que están proponiendo la corrupción somos nosotros, porque eso no es sostenible desde una argumentación. Entonces, en ese sentido, ese es un primer elemento de la propuesta. Y voy a hacer énfasis en la otra, para de pronto ir cerrando para las intervenciones. El segundo eje central, aquí hay muchos capítulos, es la atención primaria en salud. Me ponen la presentación de atención primaria en salud. ¿Por qué esto es tan importante? Por los mapas que yo les mostré. Es que un Estado debería garantizar, como les digo, a 1 hora de distancia, que haya un servicio de urgencias, que haya una consulta médica ambulatoria, que haya una sala de partos. En Cundinamarca tú tienes 50 municipios donde un ciudadano tiene que seguir de largo porque no tiene un servicio de urgencia. Eso pasa en todo Colombia. En todo Colombia eso pasa. Entonces aquí la atención primaria en salud no es solamente, para que no nos confundamos con esto, los centros de atención primaria en salud. El centro de atención primaria en salud es el espacio físico y administrativo. Es toda la atención primaria. ¿Y qué es lo primario? Busquemos, por favor, el gráfico donde operativamente mostramos qué es lo primario, que es un cuadro que nosotros tenemos, que siempre significamos qué es lo primario y qué es lo complementario en un sistema de salud. Hay un cuadro, ese sí. ¿Me lo abres, por favor? Entonces, tenemos 2 niveles en un sistema de salud. El nivel primario, donde debe haber la gestión de los determinantes sociales de la salud, que es la gestión de salud pública del territorio, que eso se abandonó en Colombia. La gestión del saneamiento básico medioambiental, los gestores medioambientales, los promotores de salud, tienen que estar ahí haciendo un trabajo con las comunidades en determinantes sociales. La atención inmediata, que si el niño se cayó y se cortó, al niño le ponen su tétano, al niño le hacen una sutura y le dan su antibiótico ahí. No lo tienes que mandar a Bogotá y no tiene que terminar con una infección superior y a veces muriendo. Y no tiene que terminar en una meningitis, como terminan varios niños en el Pacífico. Porque simplemente muchos de estos casos de meningitis que terminan en el Hospital Universitario del Valle fueron casos que podíamos haber resuelto allá. Entonces ahí vamos a garantizar eso. Vamos a garantizar la internación básica, que son unas camas donde no es alta complejidad, sino que a usted le puedan poner algo por el dolor si se cayó.
que usted le puedan poner un antibiótico intravenoso y unas consultas ambulatorias de especialidades básicas para llevar a los especialistas a esos territorios. Yo me he reunido con ellos. Organicémonos, colegas. Yo sé que muchos médicos están dispuestos a hacerlo, pero es que si no les pagan, muy difícil, si a uno no le pagan. Y a uno le tienen que dar un incentivo. Este Congreso puede generar ese incentivo. No estamos diciendo que le vamos a rebajar el sueldo a nadie en la Country ni en la Fundación Santa Fe, que son magníficas instituciones y deben seguir existiendo, pero vamos a aumentarle el pago más alto al especialista que se vaya para Guainía y nos podemos hacer turnos. Yo he hecho eso en mi vida, o sea, cuando les estoy hablando acá es que yo he sido médica de vereda, he trabajado en servicios de urgencias de día a noche, ambulatorio en la Colombia profunda, en el norte de Bogotá, en Chapinero, he sido psiquiatra de atención primaria en salud, de mediana, alta, todo lo he ejercido en la medicina. No me he ahorrado nada en el ejercicio de la medicina. Y no le estoy pidiendo a los médicos algo que yo sé que nosotros no podamos hacer, y yo sé que lo podemos hacer. Tú te vas para la Colombia profunda 15 días, y luego 15 días otro releva, o hacemos turnos de 10 días, o ahí hay una propuesta muy bonita que se llama el hospital itinerante. Este sistema tiene toda la plata para hacer eso. El hospital itinerante es una patrulla aérea, donde tú llevas a los especialistas, los centros de atención primaria en salud en el territorio, te tienen organizadas las necesidades de la población y los especialistas ya previamente trabajados con el médico general te organizan la consulta. Se van una semana, los especialistas van a hacer eso. Los médicos, pero posibilitémoselo. Es que no podemos, esto es demasiado elemental, esto es la planificación de la salud pública, la organización del Estado para el cuidado de la vida en Colombia. Y ahí, obviamente, ese centro de atención primaria en salud, que por allá hubo un comunicado que dijeron que 3.000, que 5.000, bueno, en el mundo, ¿cómo funciona esto? Porque esto no es que nos lo inventemos, esto ya funciona en España, esto funciona en los mejores sistemas de salud del mundo. Convénzanse, congresistas, que nosotros lo que queremos es lo mejor para este país. Lo mejor, eso es lo que nos motiva a nosotros. Si estamos equivocados o no, estamos dispuestos a recibir sugerencias, aportes, corrijamos aquí, pero no duden que nosotros queremos lo mejor por este país. Yo le decía al presidente, pues Gustavo Petro, 40 años, entregando y arriesgando su vida, pues ¿cómo vamos a llegar aquí para estar en contra de lo que hemos sido y hemos pensado? Es imposible. Entonces, tenemos la apertura para escuchar aportes frente a eso. Esos centros de atención primaria en salud tienen ese personal de la salud. En el mundo entero se organizan entre 20 y 25.000 personas, que es una población manejable. Pero en el caso colombiano tú tienes alrededor de 800 municipios que solamente tienen un hospital público y algunos que no tienen ninguno. Ahí, ¿cuál es el centro de atención primaria en salud de ese municipio donde tiene ese hospital? El hospital, solo que ese hospital hay que remodelarlo, a ese hospital hay que dotarlo, porque ese hospital está en quiebra, porque el actual sistema de salud no le interesa a ese hospital. ¿Por qué? Porque el actual sistema de salud lo que le interesa es contratar en la integración vertical de la EPS y contratar en la mediana y alta complejidad. Entonces tú tienes hospitales con centros y puestos de salud arruinados, porque en este sistema no le interesa eso. Lo que vamos a lograr con este proyecto de ley es que este sistema sí le interesa eso. Y este sistema va a direccionar recursos para que esa infraestructura que hoy existe en ruinas en Colombia adquiera vida. Pero además con el presupuesto general de la nación, recursos que ya tenemos, eso no es impacto fiscal de la reforma, los vamos a remodelar, a dotar, a que sean dignos. Todo colombiano debe tener un espacio digno ahí, y ahí usted tiene esa infraestructura. Y en las ciudades, ¿usted cómo tiene esa infraestructura? En lo privado. ¿Dónde lo atiende usted la EPS? En un centro de atención primaria en salud. En estos días yo he escuchado un debate de la libre elección, que el actual sistema de libre elección, reto a cualquiera aquí que se pare ahorita y vaya al San Ignacio a pedir una cita con especialista a ver si se la dan. Ningún sistema de salud en el mundo tiene libre elección. ¿O cuál es la libre elección del 1.700.000 de Sabia Salud que no me quiere recibir ningún EPS? ¿O cuál es la libre elección de las madres y las maternas que habitan en los 300 municipios donde no hay sala de partos? ¿Qué fue lo que eligieron ahí? Nada.
Los sistemas de salud en el mundo siempre usted va remitido al especialista por un médico general. Y la libre elección tiene unos límites de la oferta de servicios, hoy está limitada. ¿Dónde lo atienden usted hoy en un EPS privado? Usted ahí pide una cita, le da una cita con un médico general en un centro de atención primaria en salud, el sector privado ya lo tiene, no hay problema, queremos construir sobre lo construido. Venga, señores, yo les dije a los señores de la SEP, venga, ¿por qué no nos ponemos a construir juntos y trabajemos? Y esa es la propuesta que hay en la reforma, que se aporte a esos centros de atención primaria en salud privados, organicemos a la población, porque ellos mismos nos dicen, me decía un presidente de las EPS, es que yo tengo 3 millones de afiliados en una ciudad y luego tengo de a 300 por municipio. Y esos 300 por municipio, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo preferiría tener un territorio. Territorialicemos entonces las EPS, organicemos esos centros de atención primaria en salud en todo el país. De acuerdo a la población que tenemos son 2.500, pero ya los hospitales públicos existen, están en ruinas, nos corresponde reponerlos. Ese es el trabajo del gobierno y del Congreso con la adición presupuestal, y el sector privado está ahí. ¿Cuál es la dificultad de eso? No. Ahora tenemos un problema, es que en la ciudad de Bogotá eso está en el norte, entonces nos toca. En estos días nos sentábamos con la alcaldesa de Bogotá, que ella dijo, yo quiero que Bogotá sea el primer piloto, Carolina. Bogotá puede hacer eso perfectamente, para que en los barrios del sur de Bogotá nosotros podamos poner esos centros de atención primaria. La red pública hospitalaria los tiene, no los contratan. Los tienen, pero podemos organizar y contratar unas infraestructuras bien bonitas para que la gente pueda tener acceso cercano. ¿Y quiénes están ahí? El médico general, el ontólogo, el personal de salud básico, el jefe de enfermería, y hay un auxiliar de enfermería que hace el recorrido por el territorio, viendo si el niño se vacunó, si la mamá ya tiene su mamografía, su tomografía, su tamizaje, pesando al niño, pesando a la mamá. Ahí salvamos, usted no se alcanza a imaginar la cantidad de vidas que esto salva, la cantidad de vidas. ¿Por qué creen ustedes que la Organización Mundial de la Salud felicitó esta propuesta? Porque esta es la gran discusión del mundo pospandémico. Esta es la gran discusión de lo que es los derechos sociales, los básicos de la vida humana. Yo no entiendo en Colombia esto por qué genera odio. Que se quiera llevar un médico, una enfermera, dotar un hospital, ¿por qué tiene que generar eso odio en Colombia? Eso debería generar es una apuesta por construir. Nosotros tenemos esa apertura, mejorar, miremos a ver si lo hacemos así, pero esto no debería generar odio en una sociedad, esto no debería generar polarización, esto debería ser un elemento básico de cualquier pacto social, de cualquier sociedad en el mundo. Siguiente, entonces tenemos ese personal de la salud, nosotros ya tenemos organizado cuánto se podría hacer, por allá aparecieron diciendo que 20.000, no sé dónde sacaron eso, nosotros hicimos un recálculo. Estos cálculos, y lo quiero aclarar, están supeditados a la posibilidad de que exista este personal de la salud. Por eso las reuniones permanentes mías con decanos, con agremiaciones de salud, para persuadir, invitarlos a que nos sumemos a esto. Serían en un cuatrenio 11.700 para la cobertura de todo el territorio nacional. ¿Cuánto cuesta esto? El cuadro donde están los costos. Cogimos cada municipio de Colombia, miramos cuántos niños y niñas hay, cuántos adultos mayores, cuántas madres, cuántas mujeres, qué examen se tiene que hacer cada uno. Hicimos la progresión de cuántos medicamentos básicos y esenciales debe tener para hacer la atención primaria, y para 17 millones de colombianos nos da 8.7 billones de pesos al año, con una cápita aproximada de 500.000 millones. Eso no es plata para este sistema de salud. Ustedes saben cuánto pagamos nosotros anualmente a las EPS por las leyes de Colombia para administrar el sistema de salud, solo para administrar, pulpo, 6.6 billones de pesos, 6.6. En los reportes de la superintendencia dicen que se gastan solo el 3, pero se les paga 6.6 al año, solo por administrar. Cubrir la Colombia profunda. Con esto, estos servicios básicos cuesta 8.7 billones de pesos. Eso no es plata para lo que se roban en este país permanentemente. Esto no es plata para lo que esto significa para la vida de los colombianos. Y obviamente hicimos extensivo esto para toda la zona urbana y nos da 24.8.
¿De dónde sale esta plata? Porque ahora te van a decir, la ministra dijo que la reforma costaba 24.8, una reforma tributaria. No, señores. No, señores. El sistema tiene esta plata. El sistema tiene más de 80 billones de pesos. Y ya los cálculos con Hacienda y con DNP, esto usted no lo hace un día, que el Congreso aprobó y al otro día esto está, pues no, eso no es realista. Tú tienes que empezar a hacer esto de manera gradual. Por eso el Congreso, hay 4 artículos orgánicos para que unas fuentes de recursos que ya tiene el sistema los vamos a redireccionar de manera ordenada para empezar a hacer esto. Y vamos a ir aumentando gradualmente. Los sistemas de salud del mundo invierten en esto el 30% de los recursos. En Colombia, por ahí me mandaron un derecho de petición, no sabemos por qué. A las EPS del régimen contributivo se les paga una plata por prevención, pero pues yo no sé a cuántas personas aquí las llaman a decirse si se hicieron los exámenes, los visitan, no sabemos realmente qué pasa con esa plata. Y en el PIC, que es el Plan de Intervenciones Colectivas, recursos que manejan gobernadores y alcaldes, eso es aproximadamente 1.2 billones, de la cual la mitad se la gastan en vigilancia epidemiológica y la otra en estos programas. Eso no es plata. Esto es sistemático, esto no se ha hecho en Colombia, se hace en los mejores sistemas de salud en el mundo. En Costa Rica, por ejemplo, se implementó esto. Las tasas de mortalidad de Costa Rica son impresionantes, bajo a cero. Porque hubo un momento de un pacto social, pensemos en la gente, que es lo que yo lo llamo, dejemos las pugnacidades, discusiones bobas, tontas, centrémonos en lo importante para los colombianos. Entonces aquí esto empieza gradualmente y sale del propio sistema de salud, es decir, aquí no hay costos adicionales. Siguiente, y ya para ir cerrando, tenemos entonces, entonces eso es lo que nosotros llamamos la atención primaria, y esos centros de atención primaria no están solos. Ese centro de atención primaria tiene una red de prestación de servicios pública y privada. Cada centro tiene a su disposición en su territorio. Si mi territorio es Bogotá, yo tengo a disposición toda la red de prestación de servicios pública y privada, porque si en ese centro de atención detectan que yo necesito un especialista, tengo toda esa red a disposición. Pero si estoy en el Baupesa, ya no tengo todos los servicios de salud. Entonces, en el departamento contiguo hay una organización de red de prestación de servicios. ¿Quiénes organizan esas redes? Lo dijo la 1438, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud. ¿Por qué la Secretaría de Salud y el Ministerio? Porque esto se le entregó a las EPS bajo un supuesto, que el mercado era un asignador justo y equitativo de los recursos. Eso no fue verdad. Terminó la prestación en el norte de Bogotá. Es decir, tiene que haber un planificador. Ese planificador es esa Secretaría de Salud y ese ministerio con el Consejo Nacional. Ministro, ¿cómo está? Un saludo. Bueno. Entonces, hay un planificador. ¿Y ese planificador quién es? El Ministerio de Salud, la Secretaría, que es la que tiene que velar por su territorio, pero ese secretario no está solo ahí, ni ese ministro, porque el proyecto de ley crea el Consejo Nacional de Salud, el Consejo Departamental y el Consejo Municipal, donde están las organizaciones médicas de pacientes de la sociedad civil, diciéndole al ministro, venga, es que tenemos estos problemas, porque tú tienes que generarle legitimidad al sistema, que la gente se apropie del sistema, defina sus prioridades y le haga un control social al sistema. Los sistemas no se resuelven en tecnocracias cerradas bogotanas, y no quiero ser displicente con la tecnocracia porque de alguna manera yo soy una tecnócrata bogotana, pero ahí no se resuelven las necesidades. Aquí por eso la atención, cuando tú le muestras a la Organización Mundial de la Salud que se hizo una convocatoria, un diálogo público, ellos no se asombran, porque uno de los elementos en el mundo de la atención primaria en salud se llama la participación social. La participación social es central en la salud pública, además de que es un derecho fundamental. Eso no tiene por qué generar miedo, peligro. Cualquier salubrista del mundo entiende que la sociedad se tiene que apropiar del sistema para hacerle un control social y para que
se cumplan los preceptos en los territorios, porque los territorios son diversos en Colombia. Tú no solucionas el problema de mortalidad materna en el Chocó sin las parteras, no puedes, ni tampoco puedes solucionar el problema de hambre en La Guajira sin los guayú. Por eso este sistema tiene un elemento intercultural de interacción con estos saberes, y eso no tiene por qué generar estigmatización ni burlas como ha pasado en Colombia. La interculturalidad no es solo de las zonas dispersas y rurales. Yo, que soy psiquiatra y tengo un consultorio en Chapinero, trabajo con mis pacientes de Chapinero que tienen interculturalidad. Yo soy terapeuta de familia y pareja y a veces la señora que yo atiendo también tiene un astrólogo y también hace yoga. Eso es la interculturalidad. Todos los seres humanos son interculturales y eso un sistema de salud no lo puede aplastar, ni en Bogotá, ni en el Guainía, ni en el Chocó, ni en La Guajira. Entonces estos son les presenté los dos elementos centrales, esenciales, son esenciales, digamos, de esta reforma. Los demás elementos son elementos, digamos, que la inspección, vigilancia y control, el régimen laboral especial, la participación social y ciudadana, la ciencia, tecnología e innovación. Establecimos un régimen sancionatorio para quienes nieguen servicios en este sistema donde no pasa nada. Es una reforma de 152 artículos, la entregamos en sus manos con toda la confianza en ustedes, que evidentemente son electos por el pueblo colombiano. Yo soy una persona nombrada. Si vamos a ser estrictos, yo soy un fusible, el presidente que es electo. En ese sentido, ustedes que son elegidos por el pueblo colombiano, pues tienen en sus manos una responsabilidad enorme que este país cambie y que podamos garantizar por encima de cualquier pugnacidad. Yo sí quiero hacer ese llamado. Aquí lo que está en juego es la vida de los colombianos y eso no debería admitir polarizaciones, pugnacidad, sino todo un ánimo constructivo, propositivo, que nosotros también estamos dispuestos a asumir, escuchando, por supuesto, todos los aportes que se tengan para que esto sea lo mejor de lo mejor para nuestro pueblo colombiano. Muchísimas gracias.